vamos a empezar. En principio, pues, muy buenas tardes y bienvenidos al Ateneo de Jerez. En nuestra sesión de memoria histórica ya llevamos varios años y intentamos conocer un poco nuestra historia, quizás más reciente, ¿no? En esta ocasión vamos a proyectar un documental de Pedro Grimaldi y os voy a hacer la presentación de Pedro Grimaldi. Bueno, en principio agradeceros vuestra asistencia porque la tarde está con ganas. No sé si daros las gracias o daros un premio. Bueno, en principio vamos a presentar a Pedro Grimaldi, que nació el 16 de marzo de 1957 en la calle Sol de Jerez, hijo de Pedro, un almacenero del barrio, en los tiempos en los que no había supermercado y se fiaban los mandados, y de María, que ayudaba a su marido en el almacén mientras criaba a 4 hijos. Por su edad, Pedro vivió siendo adolescente los últimos estertores del franquismo. Con 18 años entró a trabajar en González Vías. Eran tiempos en los que las agitaciones sindicales y las luchas obreras de la transición le hacen madurar y concienciarse sobre la necesidad de conquistar derechos y libertades para la población más humilde y vulnerable. En aquellos años se sube a los escenarios con su guitarra y canta las canciones de Paco Ibáñez, en mítines de la izquierda, en verbenas populares y conciertos reivindicativos, como aquellos contra la OTAN y la presencia de bases norteamericanas en España. En el año 1982 comienza a trabajar en el área de cultura del Ayuntamiento de Jerez y posteriormente desempeña su labor como jefe de prensa del Ayuntamiento de Sanlúcar. Años después vuelve a Jerez, donde dirige el área de comunicación del Ayuntamiento y finalizar su periodo laboral, dirigiendo la Film Office, una oficina que se dedica a promover rodajes de cine en nuestra ciudad. De una u otra forma, siempre ha estado presente en la vida cultural y social de Jerez. Como técnico municipal participó en la puesta en marcha de la Fundación Andaluza de Flamenco, hoy Centro Andaluz de Flamenco. Fue presidente de la Fundación Investigación y Debate y uno de los fundadores del diario digital La Voz del Sur. Desde su jubilación laboral en 2020 se dedica a lo que más le gusta, que es componer y cantar, y así en marzo de 2024 lanzó su primer disco, Versos en la piel, grabado y producido en La Habana, y que pueden oír en Spotify, YouTube y otras plataformas. Hoy está aquí para presentar su documental, María, Memoria de una niña de la guerra, que fue su trabajo fin de grado de comunicación, presentado en la Universidad Internacional de La Rioja en 2016. Bueno, pues el documental creo que es un documental bastante interesante y bueno, él me va a hacer aquí la presentación de cuál fue la idea y por qué. Yo creo que esa experiencia, muchos de los que estamos aquí la hemos vivido, la conocemos muy de cerca también y basta para recordarla. Y bueno, era un documental que muchísimos jóvenes deberían de verla en estos momentos tan convulsos que tenemos, donde todavía hay quien piensa que con Franco se vivía mejor. Bueno, le doy la palabra a Pedro. Pues nada, buenas tardes y muchas gracias por venir, además de hacer el esfuerzo tremendo con la tarde tan malita que está para estar en casita en el sofá. Bueno, es la segunda vez que presentamos este documental aquí, creo que la otra vez fue en 2019, me parece, hace ya 7 años, ¿no? Entonces le agradezco muchísimo al Ateneo que me dé esta oportunidad, precisamente, como dice Manolo, en unos momentos donde hay que deshacer muchos bulos y que es muy triste que los chavales con 19 años piensen que el franquismo fue un régimen bueno, porque todos sabemos que no lo fue. Y también quiero aprovechar para decir que esta guerra no la perdimos todos, como dice Pérez Reverte. Esta guerra la perdió la gente que todavía está, los 100.000 muertos que todavía están en las cunetas y en las fosas. Así que eso también quería decirlo. Y también quería lamentar que en estos días ha muerto Carlos Hernández, que fue un periodista y escritor muy luchador contra
contra el franquismo y que ha trabajado mucho en la recuperación de la memoria histórica y, sobre todo, hizo un libro muy interesante sobre los deportados en los campos de exterminio nazi, ¿no? Así que lamento mucho la muerte de este hombre, que era muy necesario y que ha muerto muy joven. Este documental surge porque un día se me ocurre reproducir aquellas conversaciones que tenía con mi hermano y con mis hermanas en la cocina de mi casa cuando era apenas un adolescente, donde mi madre hablaba muy bajito sobre aquella época del hambre, sobre aquellos sucesos de cuando entran los falangistas y se llevan a 2 concejales del ayuntamiento que estaban escondidos en su casa. Y entonces ella hablaba muy bajito, porque aunque ya todavía Franco estaba agonizando, pero incluso en democracia nos contaba estas historias y nos las contaba todavía con miedo. Entonces hoy ya aquí vamos a demostrar que María ya no tuvo más miedo y que por fin pudo hablar abiertamente de lo que significó el franquismo. Y creo que su testimonio es muy valioso y que en esta película además queda contextualizado, porque yo lo que hice fue contraponer las opiniones de mi madre con las opiniones de los expertos, de los historiadores, que hablan con rigor y desde el punto de vista teórico de lo que significó el franquismo, de lo que significó el modelo de mujer del franquismo. Este es un documental de mujeres, lo vaya a comprobar ahora. Las mujeres fueron, a mi juicio, doble víctimas del franquismo, por la condición precisamente de ser mujer y porque sobre ellas recayeron muchas venganzas, sobre todo de las falanges, ¿no?, que fue el brazo armado del franquismo, la falange y los requetés, y que hacían el trabajo sucio de las violaciones, las torturas y los fusilamientos. El documental me ha servido para constatar que me metí en un mundo oscuro y terrible cuando empecé a documentar lo que vais a ver ahora, y no era consciente de hasta dónde llegaba la maldad de lo que supuso el franquismo, de lo que supuso la guerra, y comprobé que el dictador persiguió a los vencidos hasta el momento de su muerte, ¿no? Fue terrible. Y también me sirvió para constatar el gran desconocimiento que sobre todo la gente joven tiene de esta parte de la historia de España, ¿no? Cuando presentamos el documental en la sala compañía, muchos chavales de la edad de mi hijo, que entonces tenía 20 y tantos años, se acercaron a mí diciendo que ellos no tenían ni idea de que esto había pasado en España, que en las clases de historia nunca le explicaron esto. Con lo cual yo creo que tenemos que reprochar abiertamente lo digo, yo creo que el PSOE tuvo una oportunidad grande de corregir este déficit de memoria y de llevar a las escuelas y a los institutos la historia real de España. Pero, sin embargo, después de muchos años de gobierno socialista en Andalucía, esto no se corrigió. Y a mí, yo que soy un hombre de izquierda, lamento mucho tener que decirlo, pero es la pura verdad, ¿no? Es decir, no se ha hecho ninguna pedagogía del franquismo y por eso hoy pasa lo que está pasando, ¿no?, que los jóvenes pues están confundidos y tienen la idea de que el franquismo fue un régimen bueno cuando realmente fue un régimen de terror. Por lo demás, tampoco quiero hablar mucho más. Me gustaría que después del documental hiciéramos un coloquio y que me preguntéis lo que queráis o que hablemos, que intercambiemos opiniones. Simplemente decir que María se divirtió mucho haciendo esta película, se lo pasó muy bien, que María sigue viva, tiene 98 años y que todavía recuerda perfectamente lo que pasó. De hecho, el otro día vinieron a visitarla desde Francia, lo que son las cosas, ¿no? Un día me contacta por Messenger una chica francesa diciendo que había visto mi documental y que cuando hablo de la detención de los 2 concejales republicanos que estaban escondidos en casa de Catalina, como ahora veréis, pues resulta que uno de esos 2 concejales era su bisabuelo. O sea, me quedé absoluta, se me pusieron los pelos de punta, lógicamente. La chica estuvo el otro día aquí, conoció a María, se hizo foto con ella, estuvo conversando 1 hora y se fue encantada sobre todo de cómo María todavía recuerda con absoluta nitidez la escena donde detienen a los 2 concejales, que a los vecinos los amarran todo en el patio y ella lo está viendo con su madre a través de un visillo de la ventana. Esa es María, ahora la vais a ver y veréis que su testimonio es absolutamente neutral. Ella no está politizada, ella simplemente cuenta lo que vivió, lo que sufrió, y yo le agradezco enormemente que desde muy pequeño me enseñara a hacer
a ser antifascista. Se lo agradezco eternamente. Os voy a dejar con María, si os parece. María, Memoria de una niña de la guerra. Nuestros valientes legionarios irregulares han demostrado a los rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad. Y de paso, también a sus mujeres. Esto está totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora, por lo menos sabrán lo que son hombres y no milicianos maricones. No se van a librar por mucho que berreen y pataleen. María pertenece a esa generación de mujeres heridas en su infancia por la violencia del miedo, del frío y del hambre. Fue una de tantas niñas que sobrevivieron en medio del espanto de la guerra y en las estrechuras y escasez de la posguerra. Ay, qué buena pena de verte. Otro nieto, otro nieto, otro niño. Muchas veces olvida dónde ha puesto las llaves, pero recuerda con dramática nitidez episodios de su niñez que se niegan a prescribir en el pozo inagotable de su memoria. Eterno significado. ¿Tu madre, la abuela Ana? Mi madre murió con 67 años. Ya tengo yo 2 años más que ella. La pobre pasó mucho en la vida y trabajó mucho y se quedó viuda muy joven. Y tú sabes, trabajaba para nosotros, que, en fin, éramos 6 y más chico tenía 9 meses. Así que fíjate tú todo lo que pudimos ser. María vivía con sus 5 hermanos varones en esta casa de vecinos del barrio de San Miguel de Jerez. Ana, su madre, una mujer hermosa y de gran carácter, quedó viuda pocas semanas antes de cumplir los 37 años. En la mañana del 26 de octubre de 1932, vinieron a decirle que su marido, que se ganaba la vida porteando sacos, había muerto en accidente en la calle Medina al tirarse precipitadamente desde un camión antes de colisionar con el rápido de Algeciras. Durante el velatorio, en la penumbra de la noche y de la pena, a la joven viuda le robaron las pocas pesetas que guardaba en la gaveta de la cómoda. ¿Tu padre, abuela, entonces? Mi padre tuvo un accidente de coche. Mi padre era trepador. Iban a descargar los sacos de trigo a la estación y de Oberina Valenciana tuvo un choque y él, en vez de haberse quedado en el camión, se salió y lo mató. Y tenía 42 años. Mi madre se quedó, fíjate, con 6 hijos y hoy tiene la vida de las pensiones, pero entonces no. Y se quedó sin un duro, porque hasta el dinero que tenía en tu casa se lo robaron el día del duelo, así que fíjate, no tenía nada. La muerte de José Aguilera fue muy sentida en la ciudad, pues era un hombre apreciado y conocido por presidir el gremio de trepadores, que era como se conocía a los porteadores de sacos de trigo. Pero después el gremio de los trepadores hicieron una recolecta y tuvimos que ir nosotros todos a la plaza de toros. Mis 2 hermanos, los mayores, llevaban una pancarta. No me emocioné. ¿Y qué emocionante? Y siendo que teníamos 6, mi hermano Carlos tenía 9 meses, lo llevaba mi abuelo en brazos.
y ya empezaron a tirar dinero toda la gente. Después de terminar la corrida de toros, empezaron ya todo tirar dinero, y murió mi madre de como un año, sin tener que ir a trabajar. Y no me acuerdo, yo tenía 5 años, y yo me acuerdo que vinieron los toreros a traerle a mi madre el dinero en un coche de caballo. Hago saber que desde el día de la fecha me hago cargo de esta plaza, por haber sido declarado el estado de guerra y, en consecuencia... El que se dirige a la población el 19 de julio de 1936 es Salvador de Arizón Mejías, capitán de caballería del acuartelamiento Fernando Primo de Rivera y comandante de la plaza de Jerez. Asimismo, todos los obreros deberán presentarse al trabajo en las horas que les correspondan, teniendo en cuenta que el que no lo haga será juzgado sumarísimamente. Franco se ha sublevado en el norte de Marruecos y Jerez cae en manos de los golpistas sin que apenas se produzca resistencia. Arizón toma algunos puntos clave de la ciudad, como el ayuntamiento y la emisora local Radio Jerez, desde la que se hace una intensa labor de propaganda, emitiendo bandos y boletines de noticias a favor de los sublevados. Espero de todo el elemento de orden de Jerez, sin distinción de clase alguna, la cooperación para el mantenimiento del orden. En Jerez, a 19 de julio de 1936. En el ayuntamiento se persona el capitán Mínguez con la orden de destituir al alcalde Antonio Miguel Oliver, que es forzado a entregar el poder. Las exigencias del regidor de que no se produzca derramamiento de sangre serán inútiles. Previamente a la toma del ayuntamiento por los golpistas, algunos sindicalistas, y entre ellos José Arantávez, militante de la CNT, intentan crear un comité de resistencia, pero la carencia de armas y el hecho de que el destacamento de la Guardia Civil se haya puesto de parte de los golpistas ahogan cualquier intento de lucha en defensa de la República. El 24 de agosto de 1936, Antonio Miguel Oliver, el último alcalde republicano, será fusilado junto a otros miembros de la corporación municipal. Bueno, y después de eso vino la guerra, ¿no? Y pues vino la guerra, eso en el 32, mi padre fue en el 32 y la guerra fue en el 36. Yo ya tenía 9 años. Pero cuando estábamos todos en el patio, me acuerdo que era verano, vamos, lógicamente era verano, y estábamos cenando. Y sentí un tiroteo, la gente corriendo, ¿qué pasa? Y ya fue una guerra que se formó y mataron 2 o 3 personas que por la calle. Y ya todo el mundo, vamos, asustadito, perdido. Mis hermanos, uno estaba a un lado, otro mi madre, no sé dónde estaban. Viéndolo ustedes, ¿no? Eso fue horroroso, vamos, horroroso. Al tiempo que se organiza el nuevo poder en Jerez, comienzan las detenciones, las sacas a medianoche y las ejecuciones en distintos puntos de la ciudad. Nadie está ya a salvo en Jerez en esos días ni en los meses posteriores. La sublevación de los militares sirve de coartada a miembros de la Falange para llevar a cabo todo tipo de abusos y venganzas personales por asuntos que nada tienen que ver con la confrontación política. La Asociación Jerez Recuerda ha documentado 381 nombres de víctimas dentro del plan de aniquilación trazado por los militares rebeldes, que fue ejecutado principalmente por milicias falangistas. El comandante Salvador Arizón Mejías, que era la máxima autoridad militar, con los 4 o 5 capitanes de caballería que estaban bajo su mando, desató una represión política feroz, que tuvo como resultado un cómputo de alrededor de 600 personas pasadas por las armas, después de que el comandante Salvador Arizón publicara un terrible bando colocando a la ciudad en estado de guerra. Las personas que fueron asesinadas pertenecían a distintos estamentos. Uno de ellos fue la propia corporación municipal, empezando por el alcalde Antonio Oliver Villanueva, pero también otros tenientes de alcalde, caso de Manuel López Bellido, del Partido Socialista, o Diego Gómez Serrano y otros también.
Igualmente, las autoridades militares pensaron que era un objetivo militar, digamos, los líderes de los sindicatos de la ciudad. Uno de ellos era el anarcosindicalista del sindicato de agricultores Sebastián Oliva, pero también, por ejemplo, José Arantave del gremio de albañilería. La represión militar fue, como digo, feroz y también afectó de una manera especial al gremio de maestros. Entre los maestros que fueron asesinados, cabe citar al inspector de educación, Teófilo Azabal, y a personas como profesoras, como el caso de Carmen Hombre Ponzoa, que fue asesinada en estado de gestación. También habría que añadir, en fin, como digo, esta ferocidad, esta severidad militar, se tradujo también en cosas incomprensibles como el asesinato de un delincuente común al que llamaban el Rubio. Era un hombre muy joven, de 16 años, que no tenía otro delito más que robar cartera, pero no tenía ninguna complicidad ni ninguna responsabilidad de carácter político. Ya digo que hasta ahora conocemos 400 casos de asesinados documentalmente a través del archivo del Registro Civil de Jerez y del Archivo Histórico Municipal, pero se cree que hay otras 200 víctimas mortales que todavía no tenemos documentadas. Las miserias de la guerra y la posguerra serán compañeras de viaje de María durante su infancia y adolescencia, un tiempo en el que el mapa de sus recuerdos se irá tiñendo del color del hambre, de las privaciones y el miedo. Con 11 años abandona la escuela de Madre de Dios, reparte leche por las casas del barrio y se empeña contra la opinión de su madre en trabajar de limpiadora. La generación herida es la de los niños que vivieron el golpe de Estado, la guerra y sus consecuencias, y que fueron testigos de la violencia que sufrieron sus padres. Son niños a los que se les robó la infancia, que tuvieron que sufrir las consecuencias del hambre, de la enfermedad, de la violencia, que no pudieron jugar, que se comportaron como adultos desde muy pronto y que fueron educados en la sumisión, en el esfuerzo y en la lucha por la vida. Y en especial lo fueron las niñas, porque ya desde pequeños la discriminación de género fue un valor que aplicó el modelo social del franquismo. Cuando salta el movimiento, que es como se refieren algunos testigos a la sublevación contra la República, Jerez es un pueblo lastrado por años de caciquismo, de explotación y de abusos. La madre y las tías de María se han criado en el campo, en chozas sin luz ni agua, y han servido en casa de señoritos jerezanos. Sus maridos son peones que labran la tierra o arrean el ganado. Ay, la abuela Ana. Yo me acuerdo de ella, abuela. No, claro, Era pequeñita cuando que te murió, tiene pero que no me acordar, acuerdo de ella. te tiene que acordar. La abuelita pasó mucho, se quedó un joven viuda, se colocó en el cuartel de la Guardia Civil. Cuando salía del cuartel se iba a trabajar a otra señora para darle. Y después no solamente eso, sino cuando venía de la vaca, que ya lo pobre lo que quería era venir para tu casa, tenía que entrar a la iglesia porque si no, no le daban unos bonos que le tenían que dar, y le daban pan y le daban arroz. ¿Quién le daba los bonos? Los señoritos de la Junta, decía la señorita de la Junta. Y ella venía a mi casa, y le decía: usted no va a poder criar a estos niños va a tener usted que meter en justicia. Dice mi madre: no, estos niños los crío yo. Y cuando yo cierre mi puerta, mis hijos se quedan dentro conmigo. Franco asentó sus planes totalitarios sobre la alianza del ejército, la iglesia y la falange, y todos ellos tuvieron en Jerez el arrope incondicional de las clases dominantes. Señoritos de Jerez financian los fastos celebrados en la Plaza de Toros de la Maestranza para homenajear al llamado virrey de Sevilla, el general Queipo de Llano, el día de su santo, un año después de la victoria. Entonces se habló de la fecha en que podría realizarse, porque tenía que asistir al banquete con que el generalísimo obsequiaba
al cuerpo diplomático acreditado cerca de él. Entonces el 10 no, porque el 10 es mi santo, se me escapó sin darme cuenta. Pero la frase estaba soltada. Inmediatamente empezaron a acudir donativos de todas partes, de las bodegas de Jerez principalmente. La derecha agraria jerezana se sumó desde el primer momento al golpe de Estado del 18 de julio y lo hizo apoyando materialmente el golpe y también proporcionando todo tipo de víveres a las fuerzas golpistas que llegaron a Jerez y a otros puntos de la provincia de Cádiz desde el norte de África. En este primer momento también la Iglesia jerezana y la Iglesia española en general también se va a mostrar apoyando el golpe, sobre todo en aquella zona sublevada donde el control de los rebeldes fue desde el primer momento incondicional, hasta el extremo de que más adelante, cuando ya la situación se plantea en una guerra civil con dos Españas divididas, la Iglesia Católica no tendrá ningún problema en bendecir como una cruzada lo que no era más que una guerra entre españoles. Ahora y está aquí, ¿eh? Es María Bermejo. Su novio era músico de la banda municipal. A los pocos días de la sublevación militar fue delatado a los jefes de Falange por el propio director por una discusión que habían tenido meses atrás. Y tuvo una pelea con el principal y en aquel entonces que hacía algo la pagaba y le dicen los amigos, vete que te están buscando, y se fue y tuvo 4 o 5 años mi prima sin saber nada de él. Ella no conoce el paradero de su novio, pero los falangistas que la interrogan no la creen. Y ahora ya él se fue, pero a mi prima María la molestaban a dónde estaba, mi prima no sabía dónde estaba. Él se fue, yo no sabía, vamos que no. Y una de las veces vinieron las falanges y se la llevaron en un coche y le dieron a mi madre, tu sobrino va en un coche con 2 falanges. Mi madre se murió porque ya está, ya la fusilaron, porque es lo que hacían. La pusieron en la cola para darle el purgante y el pelado que es lo que hacían. Pero como mi madre se crió con unos señoritos muy ricos de Jerez, mi abuelo era pastor, y mi prima era la mayor, y uno de los hijos del señorito tenía la misma edad de ella, y se conocían, y era uno de los falanges gordos de Jerez. Cuando la vio en la cola, dice, mariquita, ¿tú qué haces aquí? La reconoció. La reconoció, dice, pues mira, que mi novio se ha ido, yo no sé dónde está mi novio, y quieren a la fuerza aérea, digo, ¿dónde estás? Y yo no sé dónde está, dicen, salte de la cola. Y entonces ¿Le salvó la vida? Le salvó la vida, digo. En aquellos años ser mujer era una condición de riesgo. Si además tenías familiares de izquierda o simplemente defensores de la legalidad republicana, las consecuencias podían ser fatales. Ramona tenía 19 años. Vivía en esta casa de la calle Mariñíguez. Una mañana se presentaron 2 falangistas buscando a su padre y a su hermano. La chica tenía un tic facial que uno de ellos interpretó como una burla hacia la autoridad. Se la llevaron y la asesinaron después de ser violada. Resulta que ella vivía con sus hermanos, ellos eran una familia más bien avanzada en su tiempo, estaban muy preparados, ellos siempre, cuando mataron fueron precisamente a las personas con más inquietud y resulta que a sus hermanos, como lo cogieron que estaban en organizaciones, cosas clandestinas no, porque entonces era legal, todos los partidos. Resulta que a mi tía fueron a preguntarle que dónde estaba mi padre y mi abuelo, y ella dijo que no sabía nada, pero ella tenía un tic nervioso. Fueron dos falangistas a buscarla y uno de ellos volvió la cara así y vio a mi tía que estaba haciendo algo con los ojos, que tenía un tic, y le dijo, mi sargento, ella sabe algo, ¿eh? Ha hecho señas, venga, acompáñenos, y allí ya se enteraron que la habían violado, que la habían fusilado, que murió pidiendo agua y desangrar, y eso.
Ostras, ya. Meses después del golpe militar sucede un episodio dramático en esta casa. María y sus hermanos duermen hasta que el ruido de los culatazos en el portón de la calle despierta al vecindario. De madrugada irrumpen milicianos falangistas buscando a 2 concejales del anterior ayuntamiento republicano. Hombres y mujeres son sacados de la cama y formados en el patio para ser interrogados. Los pájaros, apelativo que usan los falangistas, son Juan Taboada Jiménez y Rafael Orge Mejía. Ningún vecino sabe que llevan meses escondidos en casa de Catalina, cuñada de Taboada. Ambos serán detenidos y fusilados. Que a las 4 de la mañana empezaron a correr a la puerta con las culatas de los fusiles, y entonces la cafera fue a ver qué es lo que pasaba. Y cuando señora y los falanges la llevaron con una pistola en el pecho, diciendo que allí había gente escondida, y ella decía que no, porque allí no lo sabía nadie, ningún vecino, nadie. Empezaron a registrar y cuando llegaron a mi casa, llamaron a la puerta, mi madre abrió la puerta y dice, ¿aquí quién vive? Dice, mi madre, una viuda con 6 hijos. Ah, pues nada, descansa usted, a mi madre no la molestaron para nada, yo tenía 9 años, ¿eh? Y yo me acuerdo que mi madre encajó un poquito a la puerta y por la puerta estábamos nosotros mirando todo lo que estaba pasando. Cogieron a Antonio Tenorio, cogieron a todos los vecinos, lo amarraron y lo pusieron en el patio. Y entonces estuvieron arriba de la escalera con Inés la cafera, y los hombres, los pobrecitos, pues se entregaron ellos. Y cuando Inés vio esas 2 personas allí, que esto no lo sabíamos nadie, se le pegó un grito, y mi madre que se creyó que la habían matado. ¡Oh! La que se formó. Y entonces los hombres bajaron amarrados por la escalera, por esta escalera, bajaron todo así, y nosotros mirándolo, y se pusieron las botas porque venían hasta descalzos. Y se lo llevaron. Y en aquel momento clausuraron la puerta y le dijeron a la cafera, como este precinto se quite, la fusilamos usted, aquí mismo. Y la cafera lo que hizo que se sentó en la puerta para que, porque allí había muchos niños, entre ellos estaba tú, pero tú eres muy chico. Y hasta que ya llegaron y se llevaron todos los papeles y todas las cosas que había, y entonces fueron a buscar a Catalina. Se llevaron a Catalina presa. Bueno, se formó una cosa horrorosa, que el día fue todo el día llorando los vecinos, ¿eh? El compromiso. Muy bueno, hombre, ella quiso salvar a su cuñado, pero no se dio cuenta todos los vecinos que había. Según decían, que no lo creo, que dicen que fue un chivatazo que dieron. Fíjate tú, si aquellos hombres estaban escondidos, ¿qué pasó el Cristo para ellos? La Falange Jerezana fue un grupo minoritario hasta el 18 de julio de 1936. Organizada fundamentalmente alrededor de la familia de Primo de Rivera, con su hermano Miguel en Jerez, con su primo Julián P. Martín, fue un grupo que tuvo muy poca relevancia política frente a la gran derecha agraria, que estaba articulada alrededor de un partido independiente llamada la Unión de Derechas Independientes, que pertenecía a la CEDA. Sin embargo, este panorama cambia en los primeros días del golpe. Una vez que la derecha se suma al golpe y la Falange también participa en el mismo, multitud de gente vinculada hasta entonces a la derecha católica de la CEDA se va a alistar en los grupos falangistas para colaborar con los militares rebeldes en las tareas represivas en la retaguardia. De tal modo que fueron milicias falangistas, grupos carlistas, los que se van a encargar de lo que llamaríamos la limpieza política en la retaguardia, mientras que las unidades militares avanzaban en el frente. Fueron fundamentalmente falangistas y algunos grupos carlistas los que llevarán el peso de la represión contra los republicanos en todas las zonas que pasaron a ser controladas en las primeras semanas de la guerra. María conoció a través de su tío José los episodios de sacas y paseos a medianoche y posteriores fusilamientos en el Alcázar, la Plaza de Toros o el Camino de la Trocha, por donde transcurre hoy la vieja carretera del Portal que lleva al puerto de Santa María. A José le obligaban a llevar en su camión a los presos camino de la muerte y a presenciar los fusilamientos bajo la amenaza de ejecutarlo también a él si se negaba. Mi tío José tenía un camión
y se los requisaron los falanges. Pero para llevar a los presos, para matarlos. Y entonces, como esa cosa no la pudo resistir, se escondía. Él se escondía detrás del camión y lo cogieron, le dieron, como no te pongáis, te vas tú también para el pelotón. Oh, mi tío se volvió loco. Mi tío murió en el manicomio. En el manicomio de Cádiz murió mi tío. Se volvió loco, hablando solo por todos lados. Vamos, hicieron con él, hicieron que lo mataron, vamos. A él no lo mataron, pero lo volvieron loco. Pero el camino de la Trocha no fue el mayor escenario de represión y de muerte. El mapa del terror que deja a los sublevados en su marcha por las provincias de Cádiz y Málaga tiene señalada una inmensa cruz en el término municipal de Jerez, que ostenta el trágico protagonismo de albergar una de las fosas más grandes de Andalucía, el Marrufo en el Valle de la Sauceda. Una zona estratégica para el avance de las fuerzas de Franco, muy inexpugnable por lo abrupto del terreno. Tras meses de asedio, el poblado de la Sauceda fue destruido por la aviación alemana y con el apoyo de 4 columnas del ejército rebelde. La Sauceda fue un poblado, un núcleo poblacional, que fue el último tomado aquí en la provincia por las tropas franquistas, que una vez fue tomado directamente y bombardeado con la destrucción del poblado, todas las personas que fueron deteniendo durante el periodo de 3 meses, 4 meses posteriores, fueron recluyéndolas en el cortijo del Marrufo. Durante todos esos meses estamos hablando de que pudieron haber entre 300 y 600 desaparecidos por las investigaciones de los historiadores que colaboran con nuestro proyecto, y nosotros, una vez que ya logramos con la investigación histórica saber la ubicación más o menos exacta de las fosas comunes, empezamos con los trabajos de arqueología. Fue unas catas previas y posteriormente unas exhumaciones que dieron como resultado la localización de 28 cuerpos. De esos 28 cuerpos, 7 de ellos mujeres. Por las pruebas de ADN, 13 fueron identificados y depositados aquí ya en el Panteón de la Dignidad, en el cementerio de la Sauceda. Mi madre me contó de que ella, eso de menos, que salió a la calle y tardaba, salió por la yegua, por la burra, no sé, y tardaba. Y entonces salió a buscarlo, y a alguien, algún familiar o algún vecino le dijo: ¿dónde va, Luteria? Dice: voy a buscar a Andrés. Dice: pues no lo busque porque Andrés se lo han llevado. Y por lo visto le dijeron que le habían dado un tiro ahí por Alcalá, no sé, que le habían dado un tiro en un brazo, y que lo habían metido en un camión, y se lo habían llevado. Y ya de ahí perdimos el rastro de todo. Sí. Y después mi hijo, que estuvo en el juzgado, mi Juan, mi Juan José, pues estuvo indagando, estuvo en el juzgado para buscar la defunción, a ver si la encontraba por algún lado. Llamó a Alcalá, llamó aquí no me acuerdo, a Corte, por todas partes buscando, y no encontramos nada. Hasta que ya se hizo esto, y ya, gracias a Dios, lo encontramos y lo tenemos ahí ya para siempre. Es día 1 de abril de 1939. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo ha
han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. El bando sublevado ha conquistado las últimas posiciones republicanas. La guerra ha terminado oficialmente. Pero la represión contra los vencidos perdurará hasta la última agonía y muerte del dictador en noviembre de 1975. Tras el fin de la guerra, la sacudida del hambre dejará su trágico rastro durante años. La cartilla de racionamiento es un exiguo salvoconducto para conseguir alimentos, porque además del poco dinero para conseguirlo, no hay nada que comprar que no sea en el mercado de extraperlo a precio de oro. El extraperlo es el fenómeno que marca la España económica de los años 40. Es decir, es un término que define la escasez de alimentos que se da en España y en Andalucía como consecuencia de la carestía de víveres que hay producido por los desastres de la guerra y por el aislamiento internacional de la dictadura de Franco en esta década. El extraperlo y su intento de regulación por parte del régimen va a provocar, gracias o debido a la corrupción política de la dictadura, la aparición de un mercado negro clandestino al que se desviaba una parte muy importante de los productos alimenticios que tenían que estar en el mercado oficial. De hecho, hubo grandes fortunas del régimen que se hicieron al calor del extraperlo, mientras que la población se moría literalmente de hambre porque no tenía recursos económicos para acudir a este mercado oficial. En los años 40, España es un país destruido con una población mayoritariamente desnutrida, donde la picaresca del hambre provoca escenas tragicómicas. Muchas de ellas perduran entre los recuerdos de María. En una aparece José, su hermano mayor. Una noche, volviendo desde el cuartel de Sevilla en el tren camino de Cádiz, José repara en que un pasajero se ha apeado apresuradamente en una parada ante la presencia de la Guardia Civil. Se trata de un extraperlista que en su huida ha olvidado un paquete bajo su asiento. Pero yo me acuerdo que mi hermano venía de Utrera, de llevar unos soldados de mano a la cama, y estaba en Cádiz. Pero antes de llegar a Cádiz se llevaba él, porque venían unos extraperlistas en el tren y traían mucho bulto de cosas de, como vinieron los guardias civiles, salieron corriendo al pobrecito y lo dejaron en el tren, pero mi hermano se trae un paquete. Y ahí él no sabía lo que traía, pero nosotros a las 3 de la mañana nos levantamos todos, pues a las 3 llegó mi hermano, nos levantamos todos y nos comimos lo que traía el paquete, traía pan, leche condensada, lo que sea. ¿Sería una fiesta? Y nosotros, nos acostábamos allá. Pero que tú sí hacías pasar hambre, que mi hermano lo notaba en la cerradura, era pana. Y pobrecito estaba allá y tenía un carro, porque entonces no había tantos camiones ni esas cosas. Tenía un carro como un muro. Al muro le echaban algarroba, tú no sabes lo que es eso. Pero los trabajadores le quitaron la algarroba al muro y se murió. El muro se murió de hambre. El negrito se lo comían los trabajadores, pobrecito. Ellos estaban en Madrid y mi hermano Lolo contando eso era para los qué risa, pobrecito, con lo grande que era tu hermano. Y lo gracioso que era. Porque ellos ya te digo, dice, mamá, está muerto el mundo. Dice mi madre, ay, el medio, dice, claro, si no comía. Estábamos deseando que llegaran de sale de comer al mundo para comer nosotros. Tras aquella infancia interrumpida, María es feliz en su época de juventud. Corre el año 45, trabaja en un taller de costura, tiene 18 años y un novio almacenero. Luego llegaría el casamiento, de negro riguroso como corresponde a una huérfana, y los niños y la brega familiar en esta casa de la calle Sol. Como a todas las mujeres españolas, el franquismo le reservaba un papel secundario como madre y esposa. La discriminación de la mujer empezaba en la infancia, por supuesto. El modelo social franquista atribuía a la mujer un papel de ama, de sirvienta, a los valores del machismo. La mujer tenía que parir hijos, educarlos y transmitirlos los valores del régimen. Se renunció completamente
a el modelo que había iniciado la Segunda República en el sentido de liberar la mujer. Esas mujeres que habían iniciado ese camino de mayores libertades fueron tachadas de individuas de dudosa moral. El mundo se dividía entre señoras y criadas, y el papel al que tenía que aspirar la mujer era el de señora, sobre todo en su papel de madre, en el papel de transmisora, como decía antes, de los valores de la nueva sociedad que quería instaurar el franquismo. María, además de llevar la casa adelante, ayuda en la tienda de ultramarino que regenta Pedro, su marido. En el año 1974, como si un espejo cruel reflejara en ella la tragedia de su madre, el único hombre de su vida muere, al igual que su padre, en un accidente de tráfico. Tenía 49 años de edad. Pedro era muy apreciado por ser de esos almaceneros buenos que fían garbanzo, lenteja o manteca colorada en tiempos difíciles a una clientela de mujeres humildes. Pero un día llegaron los economatos y luego los primeros supermercados, y aquel gremio de comerciantes generosos se fue extinguiendo y sus establecimientos, pequeños museos de ultramar, cerraron las puertas para siempre. Pero esa es otra historia. María vive hoy de su modesta pensión que le revisan a razón de un par de euros al año y que administra meticulosamente. Solo quiere que esos bronquios impertinentes que le fastidian desde pequeña le dejen respirar feliz durante mucho tiempo. Buenos días. ¿Qué tal? Aquí estamos de... A lo que usted me saca a mí, porque yo estoy un poquito... ¿Sí? Un poquito oficial. ¿Qué le pasa? Que yo tengo bronquitis asmática y ahora tengo una rasilla que tengo... ¿Una rasilla mala? Sí. ¿Por lo demás todo está bien? Por lo demás todo estoy bien. Bueno, muy bien. No tengo... Vamos a escucharlo un poquito, ¿vale? ¿Vale? ¿Se quita la chaqueta? Sí. Siéntese. Ya subirle un poquito la camisa. Vale, vale. Respira hondo. Otra vez. Otra vez. Bueno, María, eso no está malote, ¿eh? No, verdad, otras veces está peor, pero como no me quiero poner peor, digo, lo voy a ir de 11 hoy. Muy bien. Pues yo lo que le digo es que tome mucha agüita, que pasee, que se abrigue por las tardes y se va a tomar este jarabito, ¿de acuerdo? Muy bien. Una cucharadita cada 8 horas, después de las comidas. Muy bien. ¿Vale? Muchas gracias, ¿eh? Pues nada, hasta la próxima, cuídese. Gracias. Cuando rebusca entre sus recuerdos, María echa en falta una muñeca, Mariquita Pérez, aquella Barbie española de los años 40, con la que acurrucarse en el colchón de lana que compartía con su madre. Aquellos años de la guerra y la posguerra dejaron una huella indeleble en quienes, como María, perdieron su niñez a jirones entre las costuras de la escasez y del hambre. Para que sepa que cumplo 69 años. Oh, qué bien. ¿No? Pero tú eres más vieja que yo, ¿eh? Tú tienes más edad que yo, ¿eh? Yo no. No, tú tienes más edad que yo. Hombre, yo cumplí los 60, los 90. Ahí, eso sí. El día... Hoy, la fuente de su memoria, el hilo de sus recuerdos, resultan imprescindibles para hilvanar el relato de un tiempo aún oculto en las fosas del olvido. ¿Te acuerdas cuando fuimos al puerto de la playa? Sí. Entonces mi madre te decía, ten cuidadito con ella y aquella música. Y fui al puerto contigo y estuvimos 15 días en la playa. ¿Y tú cuando me acompañabas a mí, a que yo te daba a mi novio? Tu novio. Con Yo mi de la novio. feria con ella. Sí. Y decía, y lo que más me gustaba era cuando decía tu novio, vamos a tomar un cafelito. Y nos daban una copita de anís, de en la café. esquina de la calle Molinero. Y una vez me llegaron al cine y como ya la música, pues me dijeron que para afuera y no pudieron ustedes entrar a la película.
Ah, sí. ¿Y no te acuerdas de eso? No, no, de eso no. Fue en una película. Es Maricruz la mostrita, la más bonita del barrio de Santa Cruz. El viejo barrio judío, rojo florío, llamado Rosa de Luz. Y desde la Magdalena la vienen a contemplar, pues su carita morena hacía los hombres soñar. Y una noche de luna, el silencio la guitarra moruna y una voz que cantó. Ay, Maricruz, Maricruz, maravilla de mujer, del barrio de Santa Cruz, eres un rojo otra vez, mi vida solo es tú, y por jurarte yo esto, me diste en la boca un beso, y aún me quema, Maricruz, ay, Maricruz. Fue como pluma en el viento, tu juramento y a su querer traicionó. Y aquellos brazos amantes, tuyo inconstante, que a mucho después te entregó. Señoritos con dinero, la lograron sin tardar, y aquel su cuerpo hechicero hizo a los hombres pecar. Pero solo un hombre que con pena lloró, recordando su nombre y esta copla cantó. Ay, Maricruz, Maricruz, maravilla de mujer, del barrio de Santa Cruz, eres un rojo otra vez, mi vida solo eres tú, y por jurarte yo esto, me diste en la boca un beso, y aún me quema, Maricruz, ay, Maricruz, ay, Maricruz. He visto 40 veces el documental y siempre lloro al final, escuchando la canción de Maricruz. No puedo evitarlo. Me emociono. Bueno, pues esta es la historia de María. Es que realmente el vídeo es muy emotivo y transmite un paisaje que prácticamente muchos de los que estamos aquí hemos vivido. Como decía antes Pedro, no hay ninguna motivación ideológica, digamos, sino simplemente los hechos que se vivieron como tal. Por lo tanto, pues si queréis hacer algún tipo de pregunta, pues estamos abiertos a ello. Me gustaría hacer un comentario y es que cuando hablo de lo tragicómico del hambre, ¿no? De las historias de mi tío que se comía la algarroba del mulo y el mulo se murió, o de cuando mi otro tío se lleva el paquete que dejó el extraperlista, había una historia fantástica también de ese tipo, de ese corte, que mi madre me prohibió contar en el documental. Porque dijo que a su madre no le gustaría que ella contara eso, pero yo lo voy a contar aquí, que no se entere ella. Resulta que mi abuela trabajaba en una lechería cerca de su casa, una lechería que había en el barrio. Y cuando una vez la leche se cortó, un barreño de leche grande se cortó, se convirtió aquello en requesón, y la dueña de la lechería le dijo: María, llévatelo para los niños. Claro, cuando llegó a sacar con el requesón, fue un día de fiesta. Entonces ella, ¿qué hacía? Que propiciaba que la leche se cortara. Y de vez en cuando le echaba un puñado de sal al baño de leche y aquello se cortaba. Pero me dijo, pero eso no lo puede contar. Así que en la película no lo he contado, lo cuento aquí en secreto. Pero como esas, montones de historias, ¿no? Bueno, ¿alguien quiere comentar si algo? Que comentemos algo, encantado. ¿Patricio? Tú sabes que si yo no hablo, reviento. No, pero yo no quiero hacerte una pregunta, Pedro. Yo quiero darte las gracias porque es muy valiente. Sí, ahora me lo pego Ahora aquí. mejor.
digo que no quiero hacerte una pregunta. Simplemente te quiero dar las gracias porque lo que has hecho es muy valiente. Hombre, meterse, hacer lo que has hecho, contar tu vida privada, porque al final es eso, ¿eh? Ponerla en conocimiento del público. Ahora encima, sí, ahora cuentas una anécdota un poco ya singular, ¿no? Entonces yo creo que si todo el mundo que tiene experiencia de este tipo las contara, habría menos mentes pensantes, que son de todo menos pensantes, sin experiencia ninguna, que no digan de que eso de que entonces se vivía mejor, ¿no? Y esto habría que... entonces, por ese sentido te digo yo que gracias, porque habría que potenciar que estas cosas se hicieran. Y entonces yo te agradezco que hayas tenido la osadía y la generosidad de hacerlo en este... Yo lo he visto ya esto, porque lo tienes en YouTube. Yo he venido expresamente porque me quería escucharlo y no es lo mismo ver una pantalla grande que en el ordenador. Pero es verdad que emociona mucho con la historia que hay ahí, ¿no? Con la naturalidad, con el sentimiento que se cuenta. Y además esto no es una cuestión de ideología, es una cuestión de realidades, simplemente. Efectivamente, así es. La pena es que los testigos de esa época se están muriendo, o sea, están desapareciendo. Y es una verdadera lástima. A mí me encantaría llevar este documental a los institutos, pero lo he intentado, pero hay una especie de rechazo, ¿no? Nadie está por la labor de mojarse y de que los chavales que están en secundaria, como una actividad extraescolar en los seminarios de historia, vean esto, ¿no? Porque es la historia de sus bisabuelos y es lamentable que un chaval... he visto alguna vez en algún programa que pillan a un chaval y le preguntan quién es Franco y no lo saben, ¿no? Y eso es terrible porque eso es lo que conlleva es que se repitan las historias, ¿no? Y como yo decía en la promo de esta actividad, es terrible que haya trabajadores y gente humilde que voten a Vox. O sea, ¿qué está pasando? Ahí hay una anomalía democrática, ¿no? No es posible que gente humilde que no llega a 1.000 euros y voten a Vox, ¿no? O chavales que digan que el franquismo fue bueno, ¿no? Pero eso, si no hemos hecho la suficiente pedagogía. Y a mí, ya digo, me encantaría recorrerme todos los institutos de Jerez y que los chavales vieran esta película. Así que si hay algún enseñante en la sala o conoce a alguien, yo encantado. ¿Alguna pregunta? Venga. Hola. Vale, pues muchísimas gracias por haber traído el documental que me ha encantado, está preciosísimo. Desde la sección de educación del Ateneo vamos a proponerlo para el curso que viene, a ver si algunos institutos se animan. Porque me parece maravilloso. La verdad que es una pena que no lo vean, porque además eso no es ni izquierda ni derecha ni nada, es la pura realidad lo que pasó. Y no lo saben, es que no lo sabe la gente. Vamos, la gente joven, claro. Ya. Bueno, y otros mayores tampoco. Se les ha olvidado lo que vivieron. Porque parece mentira, de verdad, lo que estamos viviendo ahora. Así es. Muchísimas gracias por venir. Nada, a vosotros y sobre todo porque con el día como estaba hoy. Pues nada, ahora voy a reclamar a ver si Ariadna se puede acercar. Voy a esperar que... ¿hay una pregunta más por ahí? No. Dime. Hola, buenas. Se oye bien. Bueno, dos cosas, ¿no? Una, bueno, soy profesor de instituto y seguramente, bueno, ya he visto que el documental está en YouTube, ¿no? Sí, sí. Porque muchas veces también es verdad que a veces en las actividades extraescolares, depende, ¿no? Hay algunos ponen así malas caras, pero generalmente también unas veces es por cuestiones burocráticas, que por no estar con papeleos y tal, o sea que a veces puede ser una cuestión ideológica, de corte o... Bueno, en mi caso es que no me gusta rellenar papeles, pero bueno, yo lo pongo y yo lo veo. Y luego otra reflexión, ¿no? Que eso me gustaría comentarlo. Es verdad que se ha perdido mucha memoria, que no se recuerda, y efectivamente el auge aquí de la ultraderecha, ¿no? Pero, por ejemplo, en casos como en Alemania,
que sí que han hecho una pedagogía antinazi y tal. También tenemos... Es cierto. Entonces hay una parte que sí es verdad lo que tú dices, pero otra parte que a mí me asusta, ¿no? Sí. Que no tiene nada que ver con eso y tiene que ver con con el contexto internacional, muchas otras cosas u otras cosas que yo no sé identificar, ¿no? Ya. Digo, por si tú lo has Es identificado cierto. o un poco dialogar, ¿no? Sobre eso. Es cierto, es una ola. Yo creo que la llegada al poder de Trump también ha propiciado esa ola de ultraderecha que hay en toda Europa y en todo el mundo, ¿no? Y a propósito de Alemania, es cierto que es tremendo, que después de lo que vivieron los alemanes, pero allí tiene una legislación y si sale un tipo por la calle con un símbolo nazi, lo meten en la cárcel. Aquí vemos que se manifiestan cada 2 por 3, sobre todo en Madrid, con la bandera con el aguilucho, y ahí creo que sí se debe ser más severo, ¿no? Sí, sí, sí. Ha surgido y es tremendo, es increíble. Sí, ahí es tremendo. Ajá. Sí, 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 sí. Yo no le encuentro explicación. No sé. Yo encuentro un poco de explicación a todo lo que está sucediendo precisamente por todos los años de silencio. En la mayoría de las familias no se ha hablado de estas circunstancias, y me coge a mí parte de mi familia que había un silencio absoluto, con muy poco conocimiento de lo que ocurrió. Por lo tanto, ese silencio ha llevado al olvido y después del olvido la indiferencia, porque está ocurriendo que a la mayoría de la gente y especialmente a la juventud les resulta totalmente indiferente y lo tienen como que somos precisamente los que estamos contando estas historias, somos los nietos de aquella generación. Claro. Ojo, porque nuestros padres no lo contaron, que fueron unos niños precisamente, a lo mejor la mayoría en aquella época. Por lo tanto, necesitamos de mucha pedagogía para conocer la historia y lo difícil que fue la vida. La vida no fue nada fácil. Para la mayoría de la gente. Tú hablabas ahí de que tu abuelo era almacenero, que se vivía de los fiados. Bueno, yo esas vivencias las he tenido. Mi padre era ditero, y que era lo que hacía, por darle el crédito. Y cuando llegaron, qué bueno. sí, cuando llegaron los bancos, el Corte Inglés, las tarjetas de crédito, ese tipo de negocio desapareció. Los almacenes han desaparecido totalmente. Entonces el comercio ha quedado en manos de los poderosos, no de la gente más humilde. Que yo sí recuerdo eso perfectamente, que los almacenes le ayudaba mucho a la gente a ir tirando y le pagaba, y la gente pagaba, O sea, que no. Ahora quizás paguen menos, pero en aquel entonces la gente era muy fiel y era muy responsable y pagaba porque era esa su propia supervivencia. Y en cuanto también a lo que se habla aquí del extraperlo, eso lo he vivido yo porque mi padre se dedicó al extraperlo también. Y yo recuerdo en los años 60, yo siendo un niño, que en mi casa se liaba tabaco y el café se repartía por los bares, por las ventas, que yo iba con mi padre a repartirlo. Entonces, y la vida, pues, para mi padre tampoco fue nada fácil, O sea, que fueron épocas de muchísimo sacrificio. Sí, los almaceneros eran las ONG del barrio. A mi padre, cuando pasaba alguna casa o tenían que llevar médico a alguien, iban a pedirle 5 duros para ir al médico y se lo apuntaran en la libreta, ¿no? Como si fuera comida. Y eran verdaderos salvadores, ¿no? De las miserias más inmediatas, ¿no? ¿De Antonio? Por ahí hay una... Mi padre, que hoy en día si viviera podría tener 110 años, cuando yo era chiquitito, que no llegaba apenas a la mesa, todas las noches cenaba a su lado y me decía: Antonio, tú que eres el más chiquitito, te cuento estas historias. Mi padre fue un gran represaliado por los fascistas. Te cuento estas cosas para que no se olvide nunca
y me contaba cada noche una historia, unas veces tragicómicas, otras duras. Estuvo durante 3 años huido en la sierra. Así que... Sí, sí. Antonio, sé que en muchas familias de gente de mi edad, casi todas las familias han tenido un represaliado. Hay una historia que yo no he contado aquí porque no la tenía bien documentada y no me quería equivocar, y que después ya supe cómo sucedió. Y es que un tío abuelo de mi padre tenía familia en Cádiz, mi tío abuelo de mi padre, hermano de su padre, hermano de mi abuelo, o sea, tío abuelo mío en ese caso, Antonio Grimaldi Gallardo, vivía en Cádiz, las cárceles estaban llenas y en Cádiz también habilitaban barcos para apresar a la gente. Y un barco de infausto recuerdo, que era el Misericordia. Juan Carlos, tú que eres de Cádiz, búscalo porque te va a impresionar. Un barco donde había un montón de republicanos presos. Este tío abuelo de mi padre era había sido organizador del PC, del Partido Comunista en Cádiz. Lo detienen un día, era vendedor ambulante, lo detienen, lo llevan al barco y su mujer le llevaba todos los días la comida. Su mujer era diabética, estaba en una salud era muy vulnerable la mujer, le llevaba todos los días la comida, hasta que un día le dijeron: no señora, ya no hace falta que le traiga usted más comida, que ayer lo hemos fusilado. La señora se fue a su casa, se postró en una butaca y en 2 semanas se murió. O sea, terrible, verdaderamente terrible, ¿no? Y eso no lo pude incluir porque no lo tenía bien documentado, pero bueno. Y volviendo un poco al tema de antes, otro problema que hay en España es que nosotros tenemos una derecha franquista. A mí me encantaría tener una derecha aquí como Macron en Francia, ¿no? Que pueden ser todo lo de derecha que tú quieras, pero son antifascistas a tope. Y esa es la derecha europea. Aquí tenemos una derecha que fundó Fraga y Barney, o sea, que estaba en los consejos de ministros cuando Franco firmaba sentencias de muerte. Entonces, es la realidad, es terrible, pero es la realidad. En fin. Bueno, la pena es que aquí estamos los convencidos, no hemos podido convencer a nadie de nuevo. Eso sí. Bueno, si no hay ninguna pregunta más... Manolo me pidió, vente Ariadna, me pidió que él es cantautor y bueno, pues nos va a dedicar con una canción por lo menos antes de despedirse. Y como este documental, ya lo decía al principio, es un documental de mujeres. Está Ramona, está mi madre, está la tía de mi madre, en fin, hay tantas mujeres que sufrieron. Entonces vamos a cantar una canción que está dedicada a las mujeres. Yo siempre digo que la gran revolución que ha habido en este país ha sido la revolución de las mujeres, ¿no? Y su lucha por conquistar derechos. Pero hay muchas mujeres que todavía no saben que tienen alas. Para esas mujeres hice yo esta canción.
Hola, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, yo... Sí. Un bajito. Que es un enorme privilegio estar con esta maravillosa mujer, que es de La Habana, aunque ya es jerezana de adopción, y que es una extraordinaria pianista, familia de músicos. Su padre es un mito en Cuba, Efraín Amador, y entonces cantar con ella es un lujo. Así que muchas gracias, Ariadna. Vamos allá. Hoy volviste al desván de tu niñez a visitar tu casa de muñecas, a releer viejos diarios y postales y cartas perfumadas de hojas secas. Hoy volviste a cruzar el mismo parque con el pecho anudado de tristeza, recordando a la niña y aquel cofre que guardaba tus sueños de princesa. Los inviernos de tu vida marcaron tu corazón con surcos de amargura, pero en abril madurarán las flores y el sol renacerá de la espesura. Hoy el parque amanece y se despierta con tus pasos coloreando sus veredas. Coro de pájaros celebra que a tu vida llegó la primavera. Hoy tus alas se baten poderosas con el viento que te lleva y te despeina. Y ahora vuelas pintando otro horizonte. No hay camino si antes no se sueña. Los inviernos de tu vida marcaron tu corazón con surcos de amargura, pero en abril madurarán las flores y el sol renacerá de la espesura. Porque ya no hay Señor de tus caricias, de la piel que te perfuma, de tus besos, tu boca, de tu risa. Ya eres dueña de tus alas, de tu vida. Ya eres dueña de tus alas, tu vida. De tus